Hola a todos, mi nombre es Alex Valdivia Chávez, soy residente de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital María Auxiliadora. Bueno, el tema del cual les voy a hablar ahora es acerca de drenaje torácico. Bueno, básicamente este tema está dirigido a profesional de salud, profesional médico, y hay que recordar de que este procedimiento de drenaje torácico no es un procedimiento neto de la especialidad de cirugía de tórax. Es decir, hay otras especialidades u otras áreas médicas que también lo realizan, como por ejemplo las áreas de UCI, emergencias, ¿no? Como trauma shock o el área de cirugía general, ¿no? Entonces, es necesario tener puntos en claro y criterios unificados para poder desarrollar o hacer bien ese procedimiento. Entonces vamos a comenzar a hablar hablando un poco acerca del espacio pleural y bueno, un recordaris de que el espacio pleural es un espacio virtual en el cual está comprendido por dos pleuras, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral, como vemos aquí, el cual va a contener un pequeño porcentaje, una pequeña proporción de líquido, que es el líquido pleural, que va a rondar aproximadamente entre unos 5 a 15 mililitros por cada hemitórax, el cual va a tener la función básicamente de lubricación, ¿no? Al momento de que se produzca cada ventilación, va a permitir el adecuado desplazamiento o roce de ambas pleuras. Y al final, este líquido pleural va a ser va a ser la resultante de un equilibrio entre las presiones hidrostáticas y presiones oncóticas, ¿no? De todos estos elementos como el intersticio, el espacio pleural, el parénquima, ¿no? Y bueno, cuando se rompe este equilibrio, va a haber el acúmulo de líquido en el espacio pleural. O también cuando se rompe esta barrera, como por ejemplo en el contexto de un trauma torácico en el cual hay ingreso de aire. Entonces hay que recordar de que el espacio pleural va a presentar presiones negativas. La cavidad torácica, toda la cavidad torácica tiene presiones negativas. Durante una ventilación normal se produce el descenso del músculo del diafragma y esto hace que las presiones en el tórax se vuelvan mucho más negativas. Es decir, van a permitir que exista una diferencia de presiones del exterior hacia el interior e ingrese el aire por la vía respiratoria hacia los pulmones. Entonces, a diferencia de la cavidad abdominal en el cual maneja presiones positivas. Entonces, esto es un punto muy importante que todos debemos de tener en cuenta y recordar de que la cavidad torácica tiene que tener una hermeticidad cerrada. ¿Por qué? Porque maneja presiones negativas. Un contacto con el exterior va a hacer que ingrese aire hacia la cavidad pleural. O en un estado en el cual no asociado a trauma, la desbalance de estas presiones hidrostáticas y oncóticas pueden producir el acúmulo de líquido y que se pierda esta negatividad de presiones y por consiguiente entre en un círculo vicioso y se llegue a producir mucho más y más líquido pleural. Entonces, ya sea el acúmulo de aire, líquido, sangre, kilo o cual sea el elemento que está ocupando el espacio pleural, esto va a hacer que se produzca un colapso pulmonar, por consiguiente una hipoventilación de toda esta zona pulmonar, llevando a una hipoxia. Y no solamente eso, este líquido o este aire va a producir un efecto de masa, va a producir un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, produciendo una disminución del retorno venoso y, si es que esto progresa, llevará al fallecimiento. Entonces, con esa introducción, nos vamos ya abocado a lo que es el drenaje torácico o el procedimiento en sí, que también es llamado como toracostomía, el cual es tan simple de definirlo como eh, es el procedimiento de colocar un tubo o una sonda en la cavidad pleural a través de la pared torácica. Entonces, ese procedimiento va a tener ciertos objetivos, ¿no? El primero de ellos es lograr un vaciamiento de la cavidad pleural, evacuar el contenido. También el otro de los objetivos es restablecer la presión negativa que maneja la cavidad pleural y permitir con ello la reexpansión pulmonar. Otro objetivo que se podría aplicar es en el contexto de un trauma en el cual tenemos un hemotórax y si es que se coloca el tubo de drenaje
y obtenemos un volumen de más de 1500 cc de sangre en la puesta del tubo, eso ya es un criterio para realizar una toracotomía de emergencia, ¿no? Entonces podemos adicionar a todos estos criterios uno más, que es establecer algún criterio quirúrgico en el caso de que se trate de un contexto de trauma, ¿no? Sobre todo de un hemotórax. Y bueno, con respecto a lo que son las indicaciones, son muy variadas, múltiples, como por ejemplo un neumotórax espontáneo, un neumotórax traumático, iatrogénico, por ejemplo, tras colocación de tubo de catéteres venosos centrales, o por ejemplo, tras realizar una toracocentesis diagnóstica evacuatoria, a veces también pueden culminar con un neumotórax, ¿no? En el caso de un hemotórax, también está indicado la colocación de un drenaje torácico en los traumas torácicos que pueden resultar en hemoneumotórax, neumotórax puros, hemotórax, en sus diferentes variantes, ¿no? Eh, en el caso de que se trate de una efusión pleural, ojo, hay que tener bastante cuidado con esto. No toda efusión pleural requiere un drenaje torácico. Hay circunstancias en las cuales la efusión pleural puede ser de tipo trasudado o puede estar asociado a una causa tipo falla cardíaca, falla renal o un paciente cirrótico, en el cual el manejo es básicamente médico y que el paciente se puede beneficiar mucho más de una toracocentesis evacuatoria que de un drenaje torácico, que es un procedimiento mucho más invasivo, ¿no? Otros contextos en los cuales también está indicado, como por ejemplo, como norma, todo líquido pleural que sea turbio o purulento o lechoso tiene que ser evacuado, ¿no? Aquí en este contexto entran los empiemas, los quilotórax, los drenajes paraneumónicos, ¿no? O por ejemplo, también asociado a los derrames malignos, ¿no? Pacientes con sospecha de una efusión pleural de origen oncológico o neoplásico, se puede colocar un drenaje torácico siempre y cuando se tenga ya en claro de que este paciente va a ir a una pleurodesis para que se pueda evacuar el contenido del espacio pleural y después de esto instilar un agente esclerosante que permite sellar o pegar ambas pleuras, ¿no? Y con el objetivo de que no se vuelva a llenar de líquido pleural más adelante, ¿no? Entonces, como vemos aquí, es otra tabla donde se mencionan las indicaciones de los drenajes torácicos y otro contexto también es la cirugía. Recordar que todo paciente posoperatorio, en el posoperatorio de una cirugía torácica o cardíaca va a salir con drenajes de tórax, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien en claro. Puede salir con un drenaje, puede salir con dos drenajes, ¿no? Dependiendo de qué tipo de cirugía se haya realizado. Como vemos aquí en esta imagen, este es una zona, un esquema muy bueno que delimita bien lo que es el triángulo de seguridad, que es un triángulo el cual va a estar conformado por el borde anterior del músculo dorsal ancho, el borde posterior del músculo pectoral mayor y una proyección de la línea intermamilar hacia la región posterior, ¿no? Ese triángulo de seguridad se relaciona a que hay menos estructuras vasculares que pueden ser lesionadas durante la colocación de un drenaje torácico, hay menos tejido muscular y menos tejido adiposo y es mucho más fácil de acceder a la cavidad pleural. Por otro lado, en esta zona también podemos encontrar o se puede llegar a ubicar el quinto espacio intercostal, que vendría a ser la zona estándar donde nosotros colocamos el drenaje torácico, que vendría a ser en el quinto espacio intercostal en la proyección o intersección con la línea axilar anterior o media, ¿no? Entonces, esa es la zona estándar que también debemos recordar siempre. ¿Dónde se coloca un drenaje torácico? Usualmente, quinto espacio intercostal entre la línea axilar media y la línea axilar anterior. También se puede colocar drenajes torácicos en otras zonas, sí, como por ejemplo en el segundo espacio, si es que queremos drenar un hemotórax apical, ¿no? O en caso de que el paciente salga de cirugía torácico-cardíaca, podemos colocar drenajes torácicos en otras zonas, pero eso ya estando bajo visión directa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para realizar un drenaje torácico? Bueno, básicamente no existe contraindicaciones absolutas como tal. Podría tomarse en sí
algunos pacientes que tengan lesiones a nivel de la piel de donde se va a colocar el drenaje, como por ejemplo lesiones tipo herpética, celulitis, zonas de quemaduras, ¿no? Recordar de que el espacio pleural es un espacio estéril y debemos de evitar todo tipo de zona con algún proceso o sospecha de alguna infección, ¿no? Porque podemos llevar gérmenes hacia el interior y terminar con un empiema pleural. También la anticoagulación que debemos de tener en consideración, los reconstructos de plaqueta o el verificar el INR antes del procedimiento, porque este procedimiento, al ser invasivo, podemos causar sangrado con ello, ¿no? Ahora, ¿se puede usar antibiótico terapia como profilaxis? Sí, está descrito como tal, se puede realizar, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que es la selección del tubo, como vemos en esta imagen, este es un tubo de tórax multifenestrado con una línea radiopaca, el cual es el verdadero tubo de tórax como tal. Tiene el fin que es el usarse como tal, ¿no? Un tubo de drenaje de tórax. Pero hay diferentes instituciones o lugares, como sucede en nuestro país, que no todos cuentan con este material. Se puede reemplazar por tubos de látex o tubos siliconados, incluso sondas rectales, ¿no? En el cual se le tiene que realizar las fenestras. Y en este caso vamos a no contar con la línea radiopaca, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño de tubo? De preferencia, actualmente la bibliografía no muestra diferencias significativas en las diferencias del tamaño con el tipo de líquido que se va a evacuar, pero se tiende a preferir de que ante líquidos o drenajes de tipos más densos, como por ejemplo empiemas, hemotórax, quilo, se prefiere usar tubos de drenaje un poco más gruesos, más de 28 French para arriba, ¿no? En cambio, si se quiere evacuar solamente aire, el aire puede salir fácilmente por pequeños ostomas, se prefiere usar tubos de menos diámetro, como menos de 28 French. Estas son las trampas de agua, ¿no? Las trampas convencionales de agua, como vemos aquí, este es un frasco con un sello de agua, puede rondar más o menos entre 300, 400 mililitros. No es tan importante el volumen, lo que importa más es de que la pipeta más larga va a tener que estar sumergida 2 centímetros por debajo del sello de agua. Y también va a contar con una pipeta de desfogue, es decir, cuando salga el líquido o aire, va a ingresar por la pipeta larga, va a salir hacia el sello de agua y cuando el paciente inspire va a ingresar esta pequeña columna de agua y va a formar una oscilación, ¿no? Que es lo normal, lo que se busca en un drenaje de tórax. Y la pipeta de desfogue que nos va a permitir la salida del contenido del aire, básicamente del frasco. Como vemos aquí, hay otros sistemas con conexiones a múltiples frascos y el punto más resaltante aquí que todos deben de tener en cuenta y recordar siempre: el tubo de drenaje va conectado a la pipeta más larga que va al sello de agua. Eso es lo más importante porque sucede algunas veces que se conecta a la pipeta de desfogue y está conectado el exterior del aire con la cavidad pleural y estamos formando un neumotórax, ¿no? Eso es un sistema de drenaje mucho más actual, más moderno, como un Pleurovac que tiene diferentes cámaras, lo cual nos va a permitir llevar una mejor cuantificación del drenaje y va a ir llenándose primero una columna, salta a la siguiente y luego a la siguiente, ¿no? Otra ventaja de este dispositivo es de que tiene un sistema para poder conectar a succión continua y lo cual nos puede brindar hacer un drenaje torácico con succión, ¿no? De manera constante o intermitente. Complicaciones del procedimiento: básicamente puede haber sangrado, puede haber lesión de víscera hueca si es que nos ubicamos mal en el espacio intercostal, como vemos aquí. Hemos descrito que la zona estándar de colocación de tubo de drenaje es el quinto espacio intercostal, pero si es que, como vemos en esta gráfica, se coloca o no se toma bien la referencia de en qué espacio se va a colocar, podemos llegar a lesionar vísceras abdominales, ¿no? Puede haber, al momento de evacuar el contenido del espacio pleural, puede haber reflejo vagal, el paciente puede hipotensarse, puede haber desaturación, incluso por el propio dolor del procedimiento, si es que no se realiza una buena anestesia, el paciente puede llegar a desaturar, ¿no? Entonces, una vez colocado el tubo, se logra los objetivos que se han mencionado anteriormente y se plantea la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a retirar el tubo?
cuando hay drenajes de bajo gasto, como por ejemplo volúmenes de menos de 100 mililitros en 24 horas, ¿no? Cuando se encuentre un líquido ceroso, ¿no? Ceroso, cerohemático, ¿no? Mientras el drenaje torácico sea purulento, turbio, lechoso, no se saca, ¿no? No se debe retirar el tubo de drenaje. Si el drenaje torácico tiene burbujeo, tampoco se debe de retirar porque eso significa que está saliendo aire y tiene que seguir saliendo el aire. Si retiramos el tubo, ese aire se va a acumular y vamos a tener un neumotórax, ¿no? Si es que el drenaje o la columna, la oscilación del tubo de drenaje ha comenzado a disminuir, es mínima, menos de 2 centímetros, también es otro criterio para poder retirar el tubo. Y todo esto tiene que ser corroborado con una radiografía de tórax de control en el cual nos confirme de que existe una reexpansión pulmonar, ¿no? Y bueno, y por último, lo que es una de las complicaciones más temidas, que es el edema agudo por reexpansión, que consiste en el cual consiste en un edema agudo como tal, después de haber evacuado bruscamente o grandes cantidades de volumen del espacio pleural, ¿no? Usualmente se asocia con efusiones pleurales crónicas, ¿no? O con evacuaciones de volúmenes de más de 1500 cc en 24 horas, ¿no? Es una complicación bastante temida, puesto de que algunas series o algunas publicaciones muestran de que una vez establecido este cuadro puede llegar a presentar hasta un 20% de mortalidad, ¿no? Para esto hay que tener bastante cuidado al momento de evacuar el tubo de drenaje, ¿no? Este cuadro cursa pues tal cual como un edema agudo por expansión, con tos, dificultad respiratoria, incluso tos hemoptoica, ¿no? Para esto, como les comento, evitar la descompresión brusca del espacio pleural. Y bueno, entonces como conclusiones vamos a tener que debemos de recordar que la cavidad torácica siempre va a manejar presiones negativas. La siguiente, ¿no? Vamos a tener que la zona estándar para colocar un tubo de drenaje torácico es el quinto espacio intercostal entre la línea axilar medio y la línea axilar anterior. Verificar siempre que el tubo de drenaje torácico esté conectado a la pipeta que va hacia el sello de agua, ¿no? Y bueno, tenemos que verificar siempre la oscilación y que el drenaje esté permeable cada vez que revisemos el frasco y el tubo de drenaje, ¿no? Y valorar las características del drenaje como el débito, el tipo de líquido que se está evacuando, ¿no? Y tener un control radiológico para verificar que exista una reexpansión pulmonar adecuada, ¿no? Y bueno, eso es un pequeño resumen de lo que es el drenaje torácico. Espero que haya sido de agrado. Gracias.